Listo, Eh, buen día. Buenos días. yo la otra semana yo no estuve en las clases, pero ahora ya más o menos le estoy captando lo que está. Pero ahorita me perdí al final. Ya. Ok, sí. Al- bueno, Bueno, y usted, entonces, X, usted pone menos X y menos 9, ¿ya? ¿no es cierto? El resultado. ¿De dónde le sacó el 10 usted el uno? ¿El uno? ¿Dónde aquí? ¿O en el anterior? No, no, ahí, justo al final me pierdo yo, porque hasta ahí, ¿Aquí? ¿Eso? ya, Sí, listo. exacto, Entonces, hasta cuando ahí. hacemos la multiplicación en la comprobación para saber o si nos está quedando este número a la mitad, multiplicamos en diagonal y cuando ya tenemos estos dos resultados, tenemos que hacer términos semejantes, ¿sí? Porque siempre nos van a quedar términos semejantes. En este caso son las X. X, Ajá. ya, está bien. Aquí hay que recordar lo que vimos en suma y resta de términos semejantes. Cuando son signos iguales, se suman y cuando son signos diferentes, se restan. En este caso sería 1 y 9, ¿me da cuánto? Me da 10. Sí, puede ser, por ejemplo, signo del mayor. ¿Cuál es el Oh, mayor? el uno escondido. Ajá, exacto, el uno que está aquí, que en el coeficiente. Ya, Usted también podría ya, escribir si no hay ningún problema, como les decía, para no equivocarse, podría poner uno también. Entonces quedaría 1 y 9, le da 10. Era como no, aquí, 3 y 3, le da 6, ¿sí? Entonces, como estoy sumando negativos, y aquí otra vez, gracias también por esta pregunta, porque se equivocan y en los deberes vi que pasó eso, que ponían, por ejemplo, aquí menos por menos sale más, pero no estamos multiplicando aquí, aquí estamos haciendo términos semejantes. Entonces, eso téngale muy presente, eso de aquí son términos semejantes. Términos semejantes. ¿Y qué hacíamos en términos semejantes? Signos iguales sumamos, signos diferentes restamos con el signo del mayor. Haga igual aquí. Signos iguales, sumo 9 más 1, 10. Como estoy sumando negativos, la respuesta es menos 10x o simplemente el signo del mayor. ¿Cuál es mayor aquí? El 9. Cojo el menos y ya está. ¿Sí ven? Igual me sale 10 menos 10x. Listo, eso es la comprobación. Cuando ya nos sale idéntico el de la mitad y la comprobación, la respuesta es en horizontal. En horizontal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sería 3x menos 1 por x menos 3. ¿Sí? Esos son los dos, la respuesta. Ok, entonces eso es todo con ese caso de factorización. Vamos a seguir haciendo otros, no se preocupen, vamos a terminar de hacer los que mandamos al deber y continuamos. Estamos en el 3x menos 10 más 3, nos tocaría el x al cuadrado menos 6x más 9. Ok, entonces recuerden, todo trinomio sale por el método ASPA. Solo hay que tener paciencia hasta dominar o hasta atinarle, como dicen mis estudiantes. A veces hay que tener suerte también, quién sabe. Pero bueno, la práctica les va a dar más profesionalismo en esto. Entonces, nuevamente, x al cuadrado. ¿Está ordenado? Sí. El cuadrado, x y desaparece. Entonces, ¿cómo factorizo? Me fijo en los extremos. El del x al cuadrado solo puedo hacer x por x. No hay más, es la única. Y de 9 puedo hacer varias, por ejemplo, 3 por 3, 9 por 1, pero ya fijándome en el de la mitad, ya más o menos no puedo hacer 9 por 1 porque como que no me va a dar. Entonces ya más o menos me intuyo que es 3 por 3. ¿Y qué más vean? Fíjense que aquí es menos. Entonces, ¿qué también puedo intuir aquí? Que este tiene que ser ¿qué? Menos Menos. y Negativo. menos. Ajá, exacto, menos por menos me da más. Ajá, vean, eso ya es ir viendo, ir analizando, ir viendo, porque de poder hacer de varias formas hay, usted va a estar fallando, fallando, fallando. En cambio, aquí ya más o menos fijándose, ve, va a sacar a la primera y veamos si nos sale. Me quedaría más por menos, menos, me quedaría menos 3x. Aquí quedaría más por menos, me quedaría menos 3x. Términos semejantes, ¿sí? Signos iguales sumo, me queda 6. Como hice negativos, la respuesta me queda menos 6x. ¿Está o no está idéntico al de la mitad? ¿Eso está idéntico al de este? Sí. Cuando está idéntico, la respuesta ha sido ¿cuál? X menos 3 por X menos 3. ¿Sí? Está idéntico. Fíjense, esa es la respuesta. Nada más. No, o sea, eso es práctica. No les puedo decir otra de cómo sacan a la primera. Dice, profe, es que usted tiene suerte. Más que suerte es práctica. ¿Sí? Y ustedes mismos se dan cuenta. Ya van dándose cuenta cuándo hay que poner menos, cuándo hay que hacer 9 por 1 o 3 por 3.
Ustedes se van dando cuenta. Pero bueno, vamos a seguir practicando y vamos a seguir haciendo otro. Y creo que me falta solo uno del deber, ¿o no? No, sí. Me falta un binomio a diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo sé que es diferencia? Primero, tiene dos términos y el signo menos en la mitad. Es 25x al cuadrado menos 1. Ok. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? 25x al cuadrado menos 1. Realizo dos factores o dos paréntesis, ¿sí? ¿Qué van en estos dos paréntesis? En la primera parte va la raíz del primer término, ¿sí? La raíz de 25 del número de 5 y de x al cuadrado me quedaría x. 2 dividido para 2, me queda 1, ¿sí? Que se escribe o no se escribe. Entonces, me queda aquí y me queda acá. Me quedan los dos. ¿Y qué va en el siguiente? En el siguiente va la raíz de 1. La raíz de 1 siempre es 1. 1 y ya está. Lo único que necesito en este momento es poner signo más o el signo menos. Sí, eso ya depende de ustedes. Yo estoy acostumbrado, acá se pongo, puse el 1, es más y menos, ¿sí? Más, menos. Para que me quede mejor la respuesta, 5x más 1, 5x menos 1. Esa es la respuesta, ¿sí? Eso es todo. Bueno, aquí repetí porque aquí me equivoqué más que nada. No es que hay que hacer dos pasos. Aquí yo repetí porque manché el ejercicio. ¿Sí? Ok, eso es entonces con respecto a los dos casos que vimos. Esos son de los más usados y este método ASPA, el que vimos de tres términos, ese sí es el que más se usa en matemáticas. Pero vamos a ver dos que también son bastante útiles en matemáticas, ¿sí? Dos nuevos. Y ya con eso terminamos y esa sería para el examen del día miércoles. ¿Sí? Les repito nuevamente tres preguntas. La primera pregunta del triángulo inscrito o circunscrito. Segunda pregunta, resolver un ejercicio de productos notables. Y el tercero va a ser uno o dos ejercicios de cualquier caso. No le voy a decir qué caso es. Simplemente le voy a poner. Licenciado, Sí, dígame. ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El día miércoles hay examen, ¿cómo se llama? ¿En vivo? No, ¿O o va a sea, ser en el en la modo, en la ajá, plataforma de la moda? sí, va a estar habilitado Es, desde las 0 horas hasta las 0 horas del siguiente día. Ajá, pero la cuestión es que nuevamente lo que les decía para todos es, usted abre, por ejemplo, a las 9 de la mañana. El sistema me avisa a mí que abrió a las 9 hasta el minuto, por ejemplo, 9 y 5. ¿Ya? Entonces usted tiene una hora para mandar a mi WhatsApp o subir al modo como mensaje las fotografías de los ejercicios. Si usted no me sube en una hora, yo le tomo como examen que, como no dado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se demora dos, tres horas, examen o prueba, licenciado? prueba, la quimestral, esa sí tiene que ser en tiempo real, pero esta como es prueba Sí, de la unidad, ajá, eso, y bueno, si llegó ese momento, les repito nuevamente, estos son los tres temas que van a estar, productos notables, factorización que estamos viendo, y líneas y puntos notables de un triángulo. Para esto, líneas y puntos, puedo usar GeoGebra para que haga el ejercicio más rápido. Sí, y bueno, al inicio vimos como un repaso, puedes regresar o ver los videos en YouTube para que se acuerde. Sí, eso. listo, ya. Ok. Muy bien, gracias. Eso, y vamos entonces ya para finalizar, no digo los dos últimos casos que vamos a ver. El que vamos a ver, que también es bastante usual en matemáticas, se llama factor común. Factorización por factor común. ¿En qué consiste el factor común? El factor común consiste en que vamos a tener, este sí no puede decir que tiene 2, 3, 5, 10, este puede tener la cantidad de términos que quieran, este tiene 2 o más términos, puede tener 5, puede tener 10, ¿ya? No tiene un número delimitado, pero lo que sí tiene en común y para identificar es que tienen algo en común, ¿sí? Puede ser una letra o un número. Y ya les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo habitual que se va a sumar. Por ejemplo, x al cubo más 2x más x. ¿Sí? Vean, esto es un factor común. ¿Cómo sé que es factor común? Me fijo en que todos tienen una letra que se repite. Todos tienen la X, ¿sí? X, X. Ah, bueno, aquí me olvidé para hacer un poco más.
x al cuadrado más que nada. Completarán el x al cuadrado. Listo, entonces sí, vean, fíjense, todos tienen x. ¿Cómo se resuelve esto? ¿O cómo realizo la factorización? Es el siguiente procedimiento. Voy a buscar lo que tienen en común. Si son letras, genial. Si son números, genial. Y si son los dos, también puede darse. Ya voy a hacer uno que tenga los dos. En este caso, solo tengo la letra, que es la X. Siempre la nota aquí o lo que se pide es que sea con la menor potencia. En este caso, la menor potencia es 1. ¿Sí? Ese sería el que no está escrito aquí. Entonces, solo el factor común es la letra que se repite con el menor exponente. En este caso, 1. Abro el paréntesis. ¿Sí? Abro el paréntesis y divido, voy dividiendo término a término. Eso de división ya vimos, pero vamos a repasar. Más, divido para más, me queda a más, que se escribe o no se escribe. ¿Ya? Yo escribo ya, más. X al cubo para X, ¿cómo se dividía? Mantengo la base, en este caso la que se repite X, y se restan las potencias. 3 menos 1, me queda X al cuadrado, ¿sí? Vamos con el siguiente. Más dividido para más, a más. 2 dividido para el 1, que está escondido aquí. 2 dividido para el 1, me queda a 2. X al cuadrado para X. Dejo la base, ¿sí? Y me quedaría 2 menos 1. Me queda simplemente X. Bueno, que pueden escribir el 1, no hay ningún problema, pero queda simplemente X. Y recuerden lo que pasaba cuando teníamos la misma, por ejemplo, la misma potencia, X dividido para X. ¿Qué pasaba cuando teníamos eso? Nos queda, ¿cuánto nos quedaba? Nos quedaba 1, ¿sí? Eso vimos en división. Por ejemplo, si yo tuviera X a la quinta dividido por X a la quinta, ¿cuánto me queda cuando son la misma potencia? Me queda 1, ¿sí? Por ejemplo, X a la 10ª sobre X a la 10ª. ¿Cuánto me queda eso? Me queda 1, ¿sí? Cuando son la misma, me queda 1. En este caso, así mismo. X para X me queda 1, ¿sí? Y eso, van. Esto es, van. Ya está factorizado. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Vamos a seguir haciendo más ejercicios, no se preocupe. Vamos a otro en el que, por ejemplo, tengamos números y letras. Por ejemplo, X a la séptima menos 8X a la octava más 2X a la quinta. Sí, fíjense. En este caso tiene igual 3 términos. Pongamos un hito más para hacer más interesante. Fíjense, tiene 4 términos en este caso. Ya no tiene solo 3, tiene 4. Pero si me fijo, todos nuevamente tienen la letra X. Entonces ya podría sacar un factor común, que es la X. Pero también me doy cuenta que todos son números pares. Es decir, todos tienen o son divisibles para 2. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos números, aquí el secreto, el truco es coger el número más pequeño que divida a todos. El número que divide a todos y más pequeño es el 2. Sí, por eso son pares. Todos son divisibles para 2. Y en las letras, nuevamente, dejamos la letra con la menor potencia. ¿Cuál es la menor potencia de todos estos? Es el 5. ¿Sí? Vean, eso es lo más difícil en el factor común. Cuando ustedes ya tienen esto, lo demás es sencillo. ¿Por qué? Abro paréntesis y voy dividiendo. Más para más, a más. 4. Y eso siempre, voy a poner hasta con otro color, siempre es el de arriba, o sea, lo que les dan, la expresión, dividido para el factor común, no al revés. Entonces comienzo con el 4. 4 dividido para 2, ¿cuánto sale el 4 dividido para 2? Sale a 2. 2. ¿Y cómo divido las potencias? Dejo la potencia y resto. Sería 7 menos 5, me queda 2. ¿Sí? Y vean, ya tengo el primero. Vamos con el siguiente. Menos para más, me queda menos. 8 para 2. ¿Cuánto es 8 dividido para 2? 4. 4. ¿Cómo resto cómo divido las potencias? Dejo la base y resto. 8 menos 5, me queda 3. 3. Vamos con el siguiente. Más para más, a más. 2 dividido para 2, ¿a cuánto? A 1. Si quieren pueden escribir. Yo voy a escribir en este caso. Escribamos 1. Y la X, justo lo que les decía antes. X a la quinta. Para X a la quinta, ¿qué me queda cuando son las mismas potencias? Justo lo que decía. ¿Cuánto les queda? A 1. 1. Genial. Entonces aquí queda simplemente 1. Listo. Entonces aquí me quedaría más para más, a más. 16 para 2, a 8.
igual, ¿cómo divido las letras? Dejo la letra, que es X, y resto. 10 para 5, A a 5. 5. Y eso es todo. Y ya hemos hecho el factor común. ¿Sí? Fíjense. Sencillo. Entonces, eso hay que ir practicando más que nada. Pero vamos un hito más. Vamos a uno más sencillo, pero que igual se note. Por ejemplo, hagamos menos x, 3x a la sexta. Bueno, no hagamos con x, porque estoy diciendo con x. Pongamos menos 3a a la sexta, más menos 27a al cuadrado. Ya. Bueno, otro caso, otro punto que puedo hacer por factor común. ¿Cómo sé que es factor común? Porque los dos tienen la letra A. Vea, por ahí ya puedo saber que es factor común. Tiene la A, pero además son múltiplos de ¿cuál? Del 3, ¿sí? El 1 es divisible para 3 y el otro también es divisible para 3. ¿Cómo resuelvo? Saco la letra, perdón, el número más pequeño que divida a todos. En este caso, ¿cuál es? El 3, el más pequeño, ¿verdad? El más pequeño que divida. Y en la letra lo mismo. Busco la letra que se repite con la menor potencia. En este caso es 2, ¿sí? Y seguimos. Hagamos ahora la división. Menos, divido para más, a menos. Y 3 por 1, a ver, 3 dividido para 3, perdón. 3 dividido para 3 es a 1. ¿Y cómo divido las letras? Dejo la letra y sería 6 menos 2, me queda 4. ¿Sí? La siguiente, ¿cómo me quedaría? Menos para más, a menos. 27 para 3 es a 9. Sí, y justo eso quería, a lo que quería llegar también. A al cuadrado, divido para A al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto les decía que queda? Que queda 1. 1. 1. En este caso voy a poner con lápiz más que nada por lo siguiente. Por 1. Cuando a ustedes les quede un número y al lado se eliminen, porque aquí lo que saben decir la mayoría es que se elimina, lo único que tienen que poner es, por ejemplo, aquí 9. No es necesario poner el 1. ¿Por qué no es necesario poner el 1? Porque ¿cuánto es 9 por 1? ¿Cuánto es 9 por 1? 9. 9, entonces simplemente pongo 9. Es lo mismo que aquí. Aquí no sería necesario escribir 1 a la cuarta. Usted podría poner la respuesta así. Podría poner menos a la cuarta menos 9. Y esto es lo que va a encontrar en los libros. ¿Sí? Esto, porque no ponen el 1 aquí, ni tampoco multiplican por el 1, porque 9 por 1 simplemente queda 9. Sí, pero si usted escribe así O también. sea, disculpe, profe, y la A que va al lado de, o sea, al final sería 9A. No, O porque ya para que quede simplemente A, ajá, para que quede A, buena pregunta, para que me quede A, tendría que ser esto. Tendría que ser, por ejemplo, A al cubo para A. Ahí sí, A al cuadrado, perdón. Ahí sí me queda A, porque mantengo la base y divido 3 y resto, perdón, 3 menos 2, le queda a qué? A 1. Pero 1. vea, en el caso que sea al cubo y aquí al cuadrado. En cambio, aquí está al cuadrado y al cuadrado. Cuando son idénticas las bases, ya la A desaparece. ¿Se transforma en qué? Se transforma en un 1. Cuando son idénticas, se transforma en qué? En 1. Ah, pero es 1 nuevamente. Si ya tienen un número antes, si no hubiera el 9, por ejemplo, si no estuviera el 9, ahí sería la respuesta. Ahí, con el 1. Pero como ya está el 9, escribo directamente ¿qué? El 9. 9. Sí, entonces usted en el día del examen, si escribe, por ejemplo, bueno, esta era la explicación, esto no tiene nada que ver. Por ejemplo, si usted escribe esto, genial, no pasa nada. Pues siempre y cuando me ponga esto, pero me ponga este puntito, porque si no me pone el punto, está a 91. Pues ahí sí estaría mal. Entonces pilas con eso. ¿Ya? O simplemente escriba 9. Sí, porque 9 por 1, ¿cuánto queda? 9. Vamos a hacer otro ejemplo de ese, parecido a ese. Por ejemplo, vamos a hacer z a la cuarta más 3z al cubo. ¿Sí? Ya, así, de dos términos nada más. Entonces aquí números no tenemos, ¿sí? Números no tenemos. Lo único que tengo es letras. ¿Cuál es la letra que se repite? Es la Z. ¿Cuál era Z. la condición? La condición es que es con la menor potencia. La menor potencia es 3. Vea, justo lo que decía antes. Aquí sí me va a quedar la Z. ¿Por qué? Porque este es 4 y este es 3. Entonces yo dejo la Z y resto. 4 menos 1, 4 menos 3, perdón. 4 menos 3 le va a quedar 1, que se escribe o no se escribe. En este caso yo escribí para que se note. Sí, o simplemente le quedaría Z. Así, le quedaría solo Z. Así puede escribir también, si desea.
¿Sí? Ahora, es lo que también a lo que quería llegar. Más para más, a más. 3 dividido para 1, ¿a cuánto es? A 3. Y z al cubo dividido para z al cubo, vean, fíjense, son las mismas potencias. ¿Qué número debe quedar aquí? Debe quedar ¿por qué? Por 1. 1, pero ya no es necesario escribir. 3 por 1, ¿cuánto le va a quedar? Porque es lo misma, la misma respuesta. Ajá, entonces exacto. Entonces simplemente la respuesta sería esta. Y ya, para no equivocarse. ¿Sí? Z. Pero igual iría el punto. No, O el ya, punto yo lo puse porque iba a poner el 1, pero ya después o ya, no. El o 1 ya sea, no. ahí terminaría la respuesta, entonces ya. Sí, eso es todo. Sí, simplemente el Ok. 3. Este punto de aquí no tiene nada que ver. No lo tengo en cuenta. Simplemente sí. O si quieren ser más exactos, como estarían en algún libro, sería así: Z más 3. Así encuentran en los libros. En los libros no escriben el 1. Sí, no escriben este 1. Pero no pasa nada si escriben. No pasa nada. ¿Sí? Son solo convenios que usan. ¿Sí? Vamos con otro, porque este es bastante importante. Vamos a hacer por ejemplo, y a la cuarta más y al cuadrado. ¿Sí? Sencillo. Entonces, nuevamente, aquí no tengo ni siquiera números para fijarme, solo tengo letras. ¿Cuál es la letra que se repite? La letra que se repite es la y. ¿Cuál es la menor potencia? La menor potencia es el 2. ¿Sí? Pilas, siempre es con la menor potencia. Abrimos paréntesis y empezamos a dividir. Más, divido para más, porque aquí no se escribe, pero estaría el más, me queda más, que pueden o no pueden escribir. Recuerden, al inicio se escribe o no se escribe. Entonces aquí sería y a la cuarta. Para y a la cuadrada, dejo la y resto. Me quedaría 4 dividido para 2. ¿Cuánto me quedarían? 2. 2. Vamos con el siguiente. Más dividido para más, a más. ¿Sí? Y y al cuadrado, dividido para y al cuadrado. Fíjense, antes teníamos un numerito, pero ahora ya no tenemos números. Aquí de ley nos toca escribir qué. De ley nos toca escribir qué número para que no quede vacío. La El Y. 1. Ah, no, el Eso, 1. eso, genial. Fíjense, antes dejábamos el número porque había. En este caso, como no hay número de ley, tengo que escribir ¿cuál? El 1. El 1, a eso también quería llegar, para que vean todas las posibilidades. ¿Sí? Había la posibilidad en la que teníamos un número, en esa posibilidad en la que no hay número, ya igual hay que dejarle el 1, pero no dejarán en blanco. Si dejan en blanco, ahí estaría mal. O sea, hay que dejarle el 1. Sí, y vean, ya es todo. Esto es factor común. Eso es Oh, factor ya. común. Nada más. Perfecto, profe. Listo, entonces, igual les voy a mandar el deber. Obviamente que el deber no va a ser, y de los deberes que estoy mandando, no están deberes muy largos tampoco, no están, porque me acuerdo que en el colegio mandaban 30, 100 ejercicios de factorización para que aprendan. No tiene sentido más que nada, porque se repite. Entonces es lo mismo. Entonces yo les voy a mandar así mismo unos 4 o 5 ejercicios, como quien repasan para el examen. Ajá, y cualquier duda máximo hasta el martes para que les vaya bien el día del examen. Sí, pues vamos a seguir haciendo, bueno, más que hacer otro, vamos a ver el último caso de factoreo para que no nos quedemos tan vacíos. Listo, entonces tendríamos diferencia de cuadrados perfectos, método ASPA, factor común, y el que vamos a ver se llama suma o diferencia ya de cubos perfectos. ¿Ya? Suma o diferencia de cubos perfectos, cubos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son los cubos perfectos en números? Rápidamente recordándonos. Los cubos perfectos en números son el 1, el 8, el 27, el 64, el 125 y así. Sí, recuerden, 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2, 3 por 3, esos son cubos perfectos. ¿Cómo identifico? Vamos a tener dos cosas para identificar. Primero, siempre son dos términos, ¿sí? Dos términos, ¿ya? Y la otra que vamos a identificar son cubos perfectos. Listo, entonces, ¿con cuál se van a poder más o menos confundir o querer confundir cuando vean ejercicios similares con la diferencia de cuadrados perfectos? Por ejemplo, yo les puse a 24x al cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados perfectos. Vean, dos términos, signo menos en la mitad. Ah, no, por aquí sería 24, no es cuadrado, pongamos 25, perdón. 25 sí es cuadrado perfecto. La raíz de 25 es 5, ¿sí?
Pero fíjense, cuadrado, cuadrado. Pero ¿cuál sería un cubo? Un cubo sería el siguiente, sería 27x al cubo más 1, por ejemplo. Vean, este es cubo perfecto y no digo nuevamente, porque pongo énfasis, porque siempre saben equivocarse o querer equivocarse entre diferencia de cuadrados perfectos o diferencia o suma de cubos perfectos. Entonces vean, la diferencia es que estos numeritos son cuadrados, cuadrados. En cambio, estos de aquí son cubos. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? Es 3. 3 por 3, 9. Y por 3, 27. Y otro secreto que se ve y que se identifica son, vean, las potencias. ¿Qué decía que tienen que ser las potencias de las letritas? Las potencias de las letras, ¿qué tenían que ser? Pares. En los cuadrados eran pares. Aquí van a ser múltiplos del 3. Por ejemplo, x al cubo, x a la sexta, x a la novena, ¿sí? Y aquí, bueno, en la suma o diferencia no pasa nada con el signo. Puede ser más, puede ser menos. Otro ejemplo. Por ejemplo, puede ser 64x a la novena más 40, 49 es cuadrado perfecto, más 8. Ya, este 4 no lo tengo en cuenta. Ya, este es el caso que vamos a ver en este momento. ¿Cómo sé que es suma de cubos perfectos? El 4, el 64, perdón, es cubo perfecto ¿de cuál? ¿De qué número? Del 4. 4 por 4, 16. ¿Y por 4? ¿Cuánto es? 64. 4. ¿Y del 8? ¿Cuál es la raíz cúbica del 8? Es El 2. 2 por 2, 4. Y fíjense lo que les decía. Esta potencia de aquí es múltiplo ¿de cuál? Del 3. Aquí puede estar el 3, el 6, el 9, el 12. ¿Sí? Entonces, vean, es una forma de diferenciar. ¿Sí? Porque eso, ¿sabes? Es la mayor confusión. Dicen, profes, que yo no identifico cuándo es cuadrado y cuándo es cubo. Entonces, van a identificar por este hecho. Porque las potencias, en cambio, de cuadrados, ¿eran qué? Eran pares. En cambio, ¿qué son las potencias en el cubo? Son múltiplos del 3. ¿Cuáles son los múltiplos del 3? 3, 6, 9, 12, 15, bueno, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces eso va a ser lo primero que necesito para identificar. Ok, me alcanza un momentito el tiempo, sí. Ok, para los que desean, y aquí están algunos más, pero muchos de ellos no se ven de esto. Pueden guiarse aquí, hay buenos ejercicios como quien repasan álgebra de Mansil moderna o ya sea de Baldor, que es de las más usadas de las antiguitas, o la de Mansil. La de Mansil es más completa o más avanzada porque tiene ejercicios un poco más, se puede decir, difíciles. En cambio, Baldor ponen el mismo ejercicio repetido 10 veces solo con diferente número. O sea, esa es la diferencia entre, bueno, eso también, bueno, cocientes notables no vimos. Y aquí estaba, descomponer en factores, lo que estamos viendo en este momento. Aquí están algunos de los casos, diferencia de cuadrados perfectos, lo que les vimos. Y yo cogí más que nada para hacer ejercicios, para no equivocarme, porque a veces me equivoco por inventarme. Entonces, vamos a ver aquí tenemos, bueno, aquí ponen trinomio de la forma, esto se resuelve mediante aspa, que vimos mediante aspa. Y, ok, esto lo estamos viendo en este momento, ¿sí? La diferencia de suma de dos cubos. Bueno, ellos separan suma de dos cubos y por acá debe ser diferencia de cubos. Pero bueno, enfoquémonos acá. Listo, entonces, ¿cómo vamos a resolver el producto notable? Comenzamos con este que tenemos acá. Escribo de nuevo, 64x a la novena menos o más 8. Pues, listo. ¿Cómo se resuelve? Vamos a tener que hacer dos paréntesis, ¿sí? Con la peculiaridad, esto ténganlo en cuenta. El primer paréntesis va a ser más pequeño que el segundo. El segundo tratemos de que sea un poquito más grande, ¿sí? Vean, justo, sí se nota la diferencia. Uno es más pequeño y el otro es más grande. ¿Por qué? Este es el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es sacar la raíz cúbica de los dos términos. Sacamos la raíz cúbica de 64. De 64 ya dijimos, era 4. Y de x a la novena, cuando es raíz cúbica, dividimos para 3. Entonces sería 9 dividido para 3, me queda 3. ¿Sí? Vean, ya he sacado la raíz cúbica del primero. De 64 es 4 y de la x divido para 3. 9 dividido para 3, me queda 3. Y del 8. La raíz cúbica del 8 es ¿cuánto? Es 2. 2.
Primero, entonces sacamos la raíz cúbica y ponemos el mismo signo que tiene el ejercicio. En este caso tiene más, el signo va más. ¿Ya? Entonces, voy a hacer, como quien aproveche el tiempo, voy a hacer el mismo ejercicio, pero voy a hacerle con menos. Sí, más que nada se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿cómo sería ahora con el menos? Con el menos sería lo mismo. Perdón, sería 4x a la sexta menos 2. Fíjense, es el mismo procedimiento, solamente que cuando en este caso es más, en la mitad pongo igual más aquí, y aquí en este caso era menos, le pongo el signo que va. En este caso sería menos. ¿Por qué hago esto? Porque va a ser idéntico. Solo hasta le voy a escribir con otro color lo que cambia. Cuando es más, pilas, eso pongo así con nota. Cuando es más en la mitad, los signos de aquí van alternados. ¿Sí? Cuando es más, los signos van alternados. Y cuando es menos, los signos del siguiente paréntesis, todos son positivos. Todos son positivos. Ya, eso es lo único que tienen que tener cuidado. Anoten si es posible. Tengan en su cuaderno así resaltado. Siempre, si cuando es más, los signos van alternados y cuando es menos, todos son positivos. Ya voy a hacer un ejemplo, porque hay que seguir un orden. Entonces, ¿cuál va a ser el orden? Lo siguiente entonces, pilas. Cuando ya tienen las raíces, nos vamos a enfocar solo en esto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el primero al cuadrado. Vamos a hacer este al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Y x al cubo al cuadrado. ¿Cómo se hacía el cuadrado de un de fracción, perdón, del exponente de una letra? Se multiplicaba por 2. 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces, nuevamente, dejamos la letra y multiplicamos por 2 porque hay que elevar al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado, se multiplica la potencia por 2. ¿Sí? Entonces, como dije, vean, los signos alternados. Entonces, si esta era más, siempre comenzamos con más. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente sería, si van alternados, sería menos, ¿sí? Menos. Entonces, primer paso, sacamos la raíz. Si va más, comenzamos. Primero al cuadrado, menos, vamos alternando los signos. La multiplicación de los dos sería 2 por 4, 8. Y x al cubo, como no hay con qué multiplicar, me queda idéntico, ¿ven? Me queda solo x al cubo. No tengo con qué multiplicar, me queda x al cubo. Como va alternado, ¿cuál sería el siguiente signo? El siguiente signo sería más. Y el segundo al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Ya? Y ya está. Es todo. Esto es la factorización. Pero voy a hacer como decía, porque es idéntico, el mismo procedimiento, solo hay que tener cuidado en los signos. Por ejemplo, si quise hacer de este que es negativo, haría lo mismo. Voy a ir repitiendo. El primero al cuadrado sería 16x a la sexta. Como todos tienen que ser positivos, iría más la multiplicación de los dos, sería 2 por 4, 8x al cubo, y más, porque todos son positivos, más el segundo al cuadrado. Vean, fíjense, idéntico al de arriba, solo que el uno va a signos alternados y el otro va todo positivo. ¿Sí? Eso. Voy a hacer, sí se me alcanza para hacer 2 ejercicios más un poco diferentes. Solo permítame tomar la asistencia porque luego estamos sin... Ok, no se olviden entonces el día miércoles a la hora que puedan. Ya si existe algún inconveniente de fuerza mayor, que me lo hagan saber con tiempo, más que nada para no dejarles con 0 o no subir las notas al sistema todavía. Listo. Ok, entonces hagamos 2 ejercicios más. Listo, entonces vamos a hacer aquí mismo, voy a sacar uno rápido. Aquí está uno. X al cubo más 8. ¿Sí? X al cubo más 8. Entonces, ¿cómo sé nuevamente qué es diferencia de cubos perfectos? Sí, 2 términos, los números siempre van a ser cubos perfectos y las exponentes de las letritas van a ser 3, 6, 9 y eso, como decía, múltiplos del 3. Entonces, lo importante antes de realizar esto, identificar si es el 1 más o el es menos. ¿Por qué? Si es más, signos alternados. Si es menos, todos van positivos. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Hago lo siguiente. 2 paréntesis en el que el segundo sea un poco más grande que el primero.
Comenzamos con el primer paréntesis. Saco la raíz cúbica de x al cubo. Me quedaría x y 3 dividido para 3, porque es raíz cúbica, ¿sí? Entonces sería 3 dividido para 3 a 1, que no se escribe. El mismo signo que tenemos más, pasa con más. Raíz cúbica de 8, 2, ¿sí? Cuando saquen esto es lo que más se complican los estudiantes, porque lo demás es ir repitiendo lo que les decía. Vamos a hacer, ¿cómo lo hacíamos? El primero al cuadrado sería x al cuadrado, sí. Solo x al cuadrado multiplico 1 por 2, 2. Se me fue el perdón, espera. Sería x al cuadrado. Como es más, los signos van alternados. El siguiente signo sería menos. Multiplicación de los dos. 2 por x, 2x. Ya está. Vean, multiplicación de los dos. Y para finalizar, como va alternado, va el signo más. Y el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el cuadrado del segundo? 4. Y ya está. Vean, es todo. Solo hay que ir siguiendo sus pasos nada más. Pero tranquilos, vamos a hacer unos 2 más. Ojalá nos alcance el tiempo. Hagamos este. Vamos a hacer a a la sexta menos b a la sexta. Fíjense, en este caso no tengo ni números, solo tengo letras. Entonces, ¿cómo identifico que es diferencia de cubos perfectos? Puedo hacer esta diferencia de cuadrados. ¿Por qué puedo hacer esta diferencia de cuadrados? Porque estos son pares, ¿sí? Pero yo voy a aplicar esto, diferencia de cubos. Yo voy a aplicar, se puede hacer diferencia de cuadrados. Rápidamente, como quien practicamos para que vean que matemáticas se puede hacer de varias formas. ¿Cómo sería diferencia de cuadrados perfectos? A al cubo más b al cubo por a al cubo menos b al cubo. ¿Sí se acuerdan? Diferencia de cuadrados perfectos. Una forma de factorizar, ¿sí? Pero voy a aplicar diferencia de cubos perfectos. ¿Cómo se hacía diferencia de cubos perfectos? Hago 2 paréntesis en el que el primero es más pequeño que el segundo. Saco la raíz cuadrada de a la sexta. ¿Cómo saco la raíz cúbica, perdón, de a la sexta? Dejo la base y divido. 6 dividido para 3, ¿cuánto me queda? Me queda 2. El signo que de la mitad, menos. La raíz cuadrada de cúbica, perdón, de b a la sexta es b al cuadrado. 6 dividido para 3, me queda 2. Entonces, cuando es menos, ¿qué pasaba con los signos del siguiente? Todos son positivos. Positivos. Entonces, a al cuadrado. ¿Cómo es a al cuadrado? Dejo la a y sería 2 por 2. 2 por 2, 4. Ya tengo el primero. Más todos positivos. La multiplicación de los dos me quedaría a al cuadrado por b al cuadrado. Vean, no hay cómo multiplicar. Simplemente dejo a al cuadrado, b al cuadrado. Y más el segundo al cuadrado. Dejo b y me quedaría 2 por 2. Me queda 4. ¿Sí? Vean, ya está factorizado. Eso es todo. Solo que hay que ir dominando esos pasos más que nada. Pero vean, 2 formas de factorizar. Utilicé diferencia de cuadrados perfectos y diferencia de cubos perfectos. Eso igual el día del examen también les iba a decir. El día del examen, cuando yo les ponga factorizar, usted puede usar el que quiera. Factor común, diferencia de cuadrados perfectos, pero la cuestión es que me dé una factorización, es decir, una multiplicación. Eso es factorizar, una multiplicación que me dé así, multiplicado. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer, no sé si me alcanza el tiempo, no me va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, cualquier duda a mi WhatsApp hasta el día martes, porque obviamente después ya no va a servir de nada, ya van a dar el examen y todo. 3 preguntas, el máximo 1 hora. Cualquier dificultad que tengan me la van a saber pronto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, tal vez. Listen, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Hágame un favor, ¿y el miércoles a qué hora será el examen? Está habilitado desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Usted puede dar la hora que quiera, pero tiene que dar en 1 hora. Ya, Solo un día muchas tiene, gracias. licenciado, el examen. ¿Cómo? Solo un día tiene para dar la prueba, solo ese día Solo el de miércoles. 12. Ajá, solo el miércoles, sí. Ya, licenciado. Muy bien. Sí, pero a la hora que desee. Eso sí, puede ser en la madrugada, en la noche, ya depende de usted. Tómese 1 horita de su tiempo para dar esa prueba nada más. Ajá. Listo. Entonces, cualquier duda, ya saben, a mi WhatsApp personal, el deber máximo hasta el día de mañana. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Listo, profe, que pase bien igualmente. Gracias, licenciado. Muy bien.